La vida moderna transcurre en una mezcla de rutinas, hábitos y elecciones aparentemente triviales que llenan nuestros días. Lavarnos los dientes, elegir qué desayunar, desplazarnos al trabajo, decidir cuándo revisar el teléfono o simplemente caminar por la calle, son acciones que realizamos sin mucho análisis consciente. Sin embargo, estas actividades diarias no son tan inocuas como parecen. Cada una de ellas puede considerarse como una pieza de un mosaico más amplio, una ventana hacia las complejas profundidades de nuestro inconsciente. El inconsciente, descrito por figuras como Freud y Jung, no es solo un cúmulo de recuerdos olvidados o experiencias reprimidas, es un sistema dinámico y activo que influye profundamente en nuestras elecciones, incluso cuando no somos conscientes de ello. Este concepto, aunque inicialmente explorado en el contexto de los sueños y las neurosis, tiene un impacto directo en nuestras acciones más mundanas, convirtiendo lo cotidiano en un escenario donde se libran batallas internas, se expresan deseos reprimidos y se manifiestan patrones aprendidos en el pasado. Este ensayo busca explorar cómo las acciones cotidianas actúan como reflejo del inconsciente, examinando tanto las dinámicas individuales como los patrones culturales y sociales que las moldean. La estructura del inconsciente y su influencia en lo cotidiano. Para comprender cómo el inconsciente se refleja en nuestras acciones diarias, primero debemos entender su naturaleza. Según Freud, la mente humana se divide en 3 niveles: el consciente, el preconsciente y el inconsciente, mientras que el consciente es donde reside nuestra atención inmediata y nuestras decisiones deliberadas. El inconsciente es un vasto depósito de deseos, miedos, recuerdos y emociones que han sido reprimidos por ser demasiado perturbadores o incompatibles con nuestra autoimagen consciente. Por ejemplo, alguien que reprime un deseo de independencia podría encontrarse constantemente buscando aprobación en sus relaciones personales, manifestando este conflicto a través de comportamientos que parecen contradictorios. A menudo, este tipo de dinámicas se filtra en nuestras rutinas diarias. Algo tan sencillo como la decisión de evitar una llamada telefónica puede estar cargado de un significado más profundo, reflejando una aversión inconsciente al conflicto o un deseo de mantener el control sobre las interacciones sociales. Jung, por su parte, introdujo la idea del inconsciente colectivo, un nivel más profundo que contiene arquetipos y símbolos compartidos por toda la humanidad. Estos arquetipos, como el héroe, el sabio, la sombra o la madre, influyen en nuestras decisiones y comportamientos de maneras que a menudo no reconocemos. Por ejemplo, la necesidad de cumplir con el deber puede estar influenciada por el arquetipo del héroe o del protector, mientras que el deseo de cuidar a otros puede estar conectado con el arquetipo de la madre. Las elecciones cotidianas como expresión del inconsciente. Nuestras elecciones diarias, aunque parecen racionales y conscientes, a menudo están impulsadas por fuerzas inconscientes, desde el tipo de comida que preferimos hasta la forma en que nos comunicamos con los demás. Cada decisión es un reflejo de nuestros estados internos y patrones aprendidos. La alimentación es una de las áreas donde el inconsciente se manifiesta con más claridad. No comemos únicamente por necesidad biológica. Nuestras elecciones alimenticias están profundamente influenciadas por nuestras emociones y experiencias pasadas. Por ejemplo, alguien que busca constantemente alimentos reconfortantes, como postres o comidas cargadas de carbohidratos, podría estar intentando llenar un vacío emocional o buscar consuelo ante situaciones estresantes. Este comportamiento, conocido como comer emocional, puede estar relacionado con recuerdos de la infancia donde ciertos alimentos estaban asociados con momentos de felicidad o cuidado.
En contraste, una persona que controla obsesivamente su dieta podría estar expresando un deseo inconsciente de controlar su entorno o su autoimagen, especialmente si siente que otras áreas de su vida están fuera de control. Este hábito también puede reflejar una necesidad de perfección o un temor subyacente al juicio externo. El simbolismo del orden y el desorden. El estado de nuestros espacios físicos, como el hogar o el lugar de trabajo, es otro reflejo de nuestro inconsciente. Alguien que mantiene un espacio impecable y perfectamente organizado podría estar buscando inconscientemente una sensación de estabilidad y seguridad en medio de un caos emocional. Este deseo de orden puede ser una forma de compensar sentimientos de inseguridad o incertidumbre en otras áreas de la vida. Por otro lado, el desorden puede ser una manifestación de resistencia al cambio o de una acumulación de emociones no procesada. Una persona que vive rodeada de objetos innecesarios podría estar aferrándose simbólicamente al pasado, incapaz de soltar lo que ya no le sirve. Este comportamiento también puede reflejar un estado interno de confusión o abrumo emocional. Nuestras acciones cotidianas no solo están influenciadas por nuestro inconsciente individual, sino también por las expectativas culturales y sociales que hemos internalizado. Desde temprana edad, aprendemos lo que se espera de nosotros, según nuestra cultura, género, clase social y otros factores. Y estas expectativas moldean nuestras decisiones de maneras que a menudo no reconocemos. Por ejemplo, en culturas donde la productividad es altamente valorada, muchas personas desarrollan hábitos de trabajo excesivo, sacrificando su bienestar personal en el proceso. Este comportamiento, aunque parece ser una elección consciente, a menudo está impulsado por un deseo inconsciente de cumplir con las expectativas sociales y obtener validación externa. De manera similar, en sociedades donde la familia es vista como un núcleo central, las acciones relacionadas con el cuidado y la protección de los seres queridos suelen estar profundamente arraigadas en el inconsciente colectivo. Alguien que prioriza constantemente las necesidades de su familia sobre las propias podría estar actuando en función de un mandato cultural inconsciente, incluso si esto le genera conflicto interno. Las relaciones humanas son una de las áreas donde el inconsciente se manifiesta con mayor claridad en nuestras interacciones con los demás. Desde conversaciones informales hasta vínculos más profundos, el inconsciente actúa constantemente, guiando nuestras palabras, gestos y reacciones. Estas dinámicas pueden ser interpretadas como un espejo de nuestras emociones no resueltas, nuestras creencias internas y nuestros miedos más profundos. La manera en que nos comunicamos con los demás es un reflejo directo de nuestro mundo interno. Por ejemplo, alguien que tiende a evitar confrontaciones puede estar actuando desde un miedo inconsciente al rechazo o al conflicto. Este patrón, aunque puede parecer una estrategia para mantener la paz, a menudo indica una necesidad no resuelta de validación o aceptación. Por otro lado, una persona que constantemente domina las conversaciones podría estar intentando llenar un vacío emocional o buscando afirmación en un intento de ocultar inseguridades. Estos comportamientos no siempre son evidentes para la persona que los manifiesta, pero al observar cómo interactuamos con los demás, podemos obtener pistas valiosas sobre nuestros deseos y temores inconscientes. Las elecciones emocionales y las proyecciones. El inconsciente también juega un papel crucial en las relaciones románticas y de amistad. Muchas veces elegimos a personas que, de manera inconsciente, reflejan aspectos de nosotros mismos que necesitamos integrar o trabajar. Este suceso, conocido como proyección, ocurre cuando atribuimos a otros características o emociones
que en realidad nos pertenecen, pero que no hemos reconocido o aceptado. Por ejemplo, alguien que constantemente se siente atraído por personas emocionalmente indisponibles podría estar proyectando su propia dificultad para conectarse emocionalmente. De manera similar, alguien que se siente molesto por las actitudes controladoras de su pareja podría estar proyectando su propio deseo de control. Estas dinámicas son una oportunidad para explorar nuestro inconsciente y trabajar en nuestras heridas emocionales. Cuando repetimos ciertas acciones o caemos en los mismos hábitos una y otra vez, es posible que estemos recreando dinámicas que aparecen en nuestros sueños. Por ejemplo, alguien que sueña recurrentemente con escapar de un lugar cerrado podría encontrar que, en la vida diaria, evita situaciones que le hagan sentir atrapado o limitado, ya sea en el trabajo, en una relación o en su entorno social. Los sueños han sido ampliamente estudiados como una ventana directa al inconsciente, pero su relación con nuestras acciones diarias es igualmente importante. Muchas veces, los símbolos y mensajes que aparecen en los sueños se manifiestan en nuestras elecciones y comportamientos cotidianos, ya sea de manera consciente o inconsciente. Al explorar los mensajes de los sueños y observar cómo se reflejan en nuestras rutinas diarias, podemos identificar áreas donde estamos bloqueados emocionalmente o donde necesitamos hacer cambios significativos. El inconsciente utiliza símbolos para comunicarse, tanto en los sueños como en nuestras acciones diarias. Por ejemplo, una persona que colecciona objetos relacionados con el mar podría estar manifestando un deseo inconsciente de exploración o libertad. De manera similar, alguien que evita ciertos lugares o actividades podría estar respondiendo a un trauma no procesado que asocia inconscientemente con esas experiencias. Al prestar atención a los símbolos que aparecen tanto en nuestros sueños como en nuestra vida diaria, podemos desentrañar los mensajes que nuestro inconsciente intenta transmitirnos. La introspección como herramienta para descifrar el inconsciente. La introspección es un proceso esencial para comprender el papel del inconsciente en nuestras acciones cotidianas. Al dedicar tiempo a reflexionar sobre nuestras elecciones, patrones y hábitos, podemos comenzar a identificar las fuerzas inconscientes que los impulsan y tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros verdaderos deseos y necesidades. El autoanálisis implica observar nuestras acciones sin juzgarlas, simplemente explorando qué emociones, pensamientos o recuerdos podrían estar detrás de ellas. Por ejemplo, si notamos que evitamos sistemáticamente ciertas actividades, podemos preguntarnos qué emociones están asociadas con esas elecciones. ¿Es miedo? ¿Es inseguridad? ¿Es una sensación de inutilidad? Esta práctica requiere paciencia y honestidad, ya que muchas veces las respuestas no son obvias ni inmediatas. Sin embargo, al desarrollar un hábito de autoobservación, podemos empezar a reconocer patrones y conexiones que antes pasaban desapercibidos. El proceso de explorar cómo nuestras acciones cotidianas reflejan nuestro inconsciente no solo nos ayuda a comprendernos mejor, sino que también nos ofrece una oportunidad para transformarnos. Al identificar los patrones y creencias que ya no nos sirven, podemos liberarnos de ellos y cultivar una vida más auténtica y satisfactoria. El primer paso para la transformación es reconocer los patrones inconscientes que influyen en nuestras acciones. Esto implica identificar aquellas elecciones o hábitos que no están alineados con nuestros valores o que nos generan malestar. Por ejemplo, si notamos que siempre decimos sí a las peticiones de los demás, incluso cuando no queremos hacerlo
podemos explorar qué creencias subyacentes están detrás de este comportamiento. ¿Es un miedo al rechazo? ¿Es una creencia de que nuestro valor depende de lo que hacemos por los demás? Una vez que reconocemos estos patrones, podemos comenzar a trabajar en liberarlos. Esto puede implicar establecer límites más claros, practicar la autoafirmación o buscar apoyo en un terapeuta o mentor. La liberación de patrones inconscientes nos abre la puerta a nuevas elecciones más alineadas con quienes realmente somos. Este proceso no es inmediato ni lineal, pero cada pequeño paso cuenta. Por ejemplo, si hemos identificado que nuestra procrastinación está impulsada por un miedo al fracaso, podemos comenzar a tomar medidas pequeñas y manejables hacia nuestros objetivos, construyendo gradualmente nuestra confianza en nosotros mismos. Las acciones cotidianas, lejos de ser triviales, son un espejo de nuestro inconsciente, un reflejo de nuestras emociones, deseos y creencias más profundas. Al observarlas con atención y curiosidad, podemos desentrañar los mensajes que nuestro inconsciente nos envía, comprendiendo mejor quiénes somos y qué necesitamos. Este proceso de introspección y transformación no solo nos permite vivir de manera más consciente, sino que también nos conecta con un sentido más profundo de autenticidad y propósito. Cada acción, por pequeña que sea, tiene el potencial de ser una puerta hacia un autoconocimiento y crecimiento personal, invitándonos a explorar las vastas profundidades de nuestro ser y a vivir de manera más plena y alineada con nuestra verdad interior.